¡Frederick! Muchas gracias por mi libro. Al no tener noticias tuyas pensé que no te gustaba. No. Leer tu libro fue como abrir una ventana a tu corazón. James Field me lo quitó de las manos y no quería devolvérmelo. Yo pensé que una noticia así tenía que dártela en persona. Pero creo que ha sido un impulso un poco tonto. No, nada de tonto. Me alegro tanto de verte. Ven a conocer a mi familia. No, gracias, tengo que coger el tren. Me voy al oeste y mi barco zarpa mañana por la mañana. Oh. Sí, las escuelas del oeste son jóvenes y necesitan profesores. Bueno, mi tía me dejó su casa y, bueno, es una casa muy grande y no sirve para nada, solo para una escuela. Y yo quiero una gran escuela, abierta para todo el que se proponga estudiar y, bueno, necesitaré a alguien que sepa enseñar. Que no hay nada que pueda decirte para que te quedes. La verdad es que esperaba tener un motivo para quedarme, pero creo que es un poco tarde. Espero que seas muy feliz en tu matrimonio. No, esa es mi hermana Amy y Lori. Yo no me he casado. Yo pensé que... No. Por favor, no te vayas tan lejos. Joe. Un nombre tan pequeño para una persona tan grande. ¿Me aceptarías? Con todo mi corazón. Pero yo no tengo nada que ofrecerte. Mis manos están vacías. Ya no lo están.